que ASEDIN viene realizando está enfocado a la necesidad de que exista una legislación específicamente para dispositivos médicos. Muchos de ustedes van a preguntarse qué son los dispositivos médicos, y precisamente nuestro trabajo como gremio es que exista la diferenciación y el tratamiento distinto por parte de las autoridades. Entonces, un dispositivo médico consiste en estos aparatos e instrumentos que utiliza un profesional de la salud para prevenir, diagnosticar, tratar, rehabilitar a un paciente. Es decir, estamos hablando desde un bajalenguas, pasando por un stent coronario, un estetoscopio, una jeringa, un equipo de laboratorio, y también podemos llegar a lo que son reactivos y adicionalmente un tomógrafo o un neuronavegador y las prótesis. Son en Europa registradas, existen 500.000 tecnologías. En el Ecuador, hasta el año pasado existían aproximadamente 11.000 registros sanitarios de dispositivos médicos. Y precisamente el objetivo de esta charla es comentarles un poco cuál es la legislación al respecto y también cuáles son los problemas que estamos teniendo. Agradecer el trabajo que la UDAD está haciendo todos los días al respecto, y más bien el poder coordinar acciones. Creo que es importante el trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público para generar los controles adecuados y evitar que exista daño al consumidor. En este sentido, ¿cuáles son las diferencias de los dispositivos médicos con los medicamentos? El medicamento es de consumo humano, el dispositivo es de uso humano. El medicamento tiene fecha de caducidad, los dispositivos médicos no todos tienen caducidad, sino vida útil. También el medicamento tiene una formulación química, los dispositivos no tienen formulación química, pero están compuestos de diversos factores. Muchos tienen funcionamiento mecánico o eléctrico. Los medicamentos se venden a través de prescripción médica. El dispositivo médico tiene acceso por medio de un profesional o técnico de la salud. Son muy pocos los dispositivos médicos que se venden en farmacia, como por ejemplo las pruebas de embarazo o los preservativos. También el medicamento tiene una comercialización indirecta y los dispositivos médicos tienen una comercialización mixta. ¿Por qué? Porque existe cadenas de distribución. Los fabricantes de dispositivos médicos están fuera del país. De hecho, son entre 8 y 10 países a nivel mundial que producen los dispositivos médicos para el mundo. Y obviamente tienes casas de representación en los países y cadenas de distribución y subdistribución. En medicamentos tenemos fabricación nacional. En dispositivos, el 99% de estos son importados. Y esto es muy importante porque necesitamos tener los controles adecuados en aduana y los controles generados por el ARSA en toda esta cadena. Apenas existen 130 productos que se hacen en el país. Los dispositivos médicos para obtener un registro sanitario se clasifican en su nivel de riesgo. Del riesgo 1 al 4. 1 es el menos invasivo, es decir, el que menos contacto tiene con el paciente, y el 4 el que más contacto tiene con el paciente. Entonces, los requisitos sanitarios para un producto 1, en este caso, por ejemplo, lo que se hace en el país, que son los contenedores de las muestras de orina o heces, no entran en mayor contacto con el paciente, pero sí un stent coronario que se queda dentro del corazón de un paciente es riesgo 4 y obviamente tiene que tener mayores controles. No sé si existen preguntas al respecto. Bueno, ahí también comentarles, es importante esta lámina porque pueden ustedes ver la relación que tienen los dispositivos médicos durante toda nuestra vida, la relación que tienen con el paciente desde la parte gestacional hasta cuando somos adultos mayores y tenemos que usar una prótesis, tenemos que usar oxígeno. Los dispositivos médicos están en todo el proceso de vida de los seres humanos. Existen en este momento el desarrollo de la regulación en dispositivos médicos es una prioridad en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la tecnología sigue avanzando y la demanda del sistema de salud genera la necesidad de tener mayor dispositivos médicos con avances tecnológicos en los sistemas. Y ahí hay 3 enfoques al desarrollar esta regulación, que son requisitos de precomercialización técnicos y legales, como es el registro sanitario, los sistemas de calidad que tienen que ser validados, y la tercera parte que es la vigilancia postmercado, es decir,
¿Qué pasa cuando el dispositivo médico ya está entregado al hospital, está ya puesto en un paciente? Existen reportes que tienen que hacerse al respecto si es que uno de estos falla, y ya les vamos a comentar más adelante. ¿Cuál es la caracterización del sector de dispositivos médicos en Latinoamérica? Como les había comentado, existen apenas entre 8 y 10 países que hacen la producción de dispositivos médicos. El 90% de las tecnologías en Latinoamérica son importadas. Existe un rápido crecimiento y esta es una de las diferencias con los medicamentos. La tecnología en dispositivos médicos es constante, su avance tecnológico y sus cambios. Tienes modificaciones cada 6, cada 12 meses, lo que hace que sea imposible que puedas limitarte a un cuadro básico como el de medicamentos. Por ejemplo, en dispositivos, la idea es que podamos crear los canales adecuados para que el Sistema Nacional de Salud se innove de la manera adecuada. Existe una oferta global competitiva de industria nueva en maduración, equipos usados y remanufacturados. Ahí existe un vacío de legislación, es incipiente, y hay que generar los controles adecuados al respecto. También existen donaciones no reguladas completamente, que sí es una preocupación, porque países industrializados hacen donaciones a países en vías de desarrollo, los cuales no sabemos cuáles son los alcances tecnológicos sobre esas donaciones. Venta de equipo médico en mostrador, que sí es de cierta manera preocupante el que puedas tú acceder a través de un establecimiento. Reuso de dispositivos médicos desechables. Parte del trabajo que estamos realizando es que las unidades médicas, los profesionales de la salud, tienen que seguir las instrucciones que el fabricante da sobre el uso. No, si tienes un producto que es single use only, es decir, un solo uso, no puedes volver a utilizarlo en otro paciente o no puedes desinfectarlo y volverlo a utilizar porque existen riesgos al respecto. Existe mercadeo de productos falsificados, que es lo que vamos a ver el día de hoy, procedimientos complejos en los consultorios, amplio uso domiciliario. Ustedes tienen la posibilidad de acceder a los nebulizadores para los niños, por ejemplo. Eso ya te va generando la necesidad de que tengamos regulaciones sobre el uso que puede tener este tipo de dispositivos médicos, y de la misma manera la mayoría de compras y consumos las hacen las entidades gubernamentales, que nos genera un sistema el cual debe ser regulado. ¿Por qué necesitamos más regulación en Latinoamérica? Porque existe el desarrollo de tecnologías aceleradas. Ustedes deben haber escuchado sobre la impresión 3D. Este es uno de los temas que hay que regular al respecto. Las industrias nacionales en Latinoamérica se volvieron más capaces de ensamblar o producir dispositivos médicos. En Ecuador, justo con este tema del COVID, hemos visto la necesidad de generar la producción nacional, pero ahí tenemos varias barreras. Es importante sí generar producción nacional, pero ¿bajo qué condiciones? No podemos exponer a los pacientes a que sean objeto de prueba-error, si es que un producto está funcionando o no. Existe una ISO que es la 13485 que certifica el proceso de fabricación de un dispositivo médico, la cual no está disponible en el país todavía. No existen certificadoras de ISO 13485. La pregunta que le hacemos a la Agencia de Regulación y Control y a las autoridades de producción es cómo vamos a controlar que esos procesos de fabricación sean los adecuados. Y son inversiones que el Estado tiene que hacer para empezar a generar poco a poco este ejercicio de producción en dispositivos médicos. La tecnología es sumamente avanzada. Creo que sí hay que poner ciertos esfuerzos, pero hay que ser realistas en referencia a qué podemos producir y qué no podemos producir en el país. Y también los consumidores exigen mejores servicios de salud y cobertura de sus gobiernos. Obviamente, como ustedes saben, el Sistema Nacional de Salud en el país, el 80% es servicio público y cada vez los pacientes exigimos mejores servicios de salud atados a la tecnología, lo cual nuestro sistema todavía es deficiente. ¿Cuáles son los desafíos en Latinoamérica? Generar un marco regulatorio adecuado. Existe una falta adecuada. Nosotros hemos trabajado con ARCE y lo venimos haciendo los últimos 3 años, muy de la mano hemos logrado establecer estándares internacionales, pero todavía nos falta mucho por recorrer. Necesitamos hacer una armonización de los requisitos a nivel latinoamericano para que pueda existir una estandarización sobre el tema, y también procesos comunes para la vigilancia. Como les explicábamos, la parte del control posterior es importantísima, y aquí tiene mucho que ver el control posterior sobre el tema de los falsificados, tanto en el ingreso como en la parte de el control posterior.
Acceso de los pacientes, este es el segundo desafío en Latinoamérica, porque existe un impacto en el tiempo de acceso. Si es que tenemos procesos de registro sanitario que tardan más de un año, que de hecho de por sí un año es muchísimo tiempo, y hay que tomar en cuenta ahí que ya existen agencias regulatorias de alta vigilancia sanitaria. El ARSA está en proceso de certificación, pero no tenemos desarrollada la tecnología de evaluación que tiene una FDA o la Comunidad Europea. Entonces, es importante focalizar los recursos para estos temas, el que ARSA permita ciertos controles en productos que vienen de agencias de alta vigilancia sanitaria, y nuestra propuesta como gremio ha sido el que ellos enfoquen su trabajo en el control posterior, cuando el producto ya esté en el mercado, para poder identificar todos estos procesos que hemos venido hablando sobre falsificación, contrabando y adicionalmente productos que sí pueden tener ciertos estándares, pero que son defectuosos y que tienen que ser reportados. Y obviamente esto tiene que ver acceso a las soluciones, calidad en el cuidado de la salud. Y el tercero son las tendencias. Tenemos un aumento de aplicaciones móviles en software como dispositivos médicos. Existen ya aplicaciones que te pueden dar la medida de cuánto tienes que colocarte de insulina. Y todo esto necesita regulación. Más fabricación local, empoderamiento de los pacientes y demanda de cuidados en la salud. En ese sentido, comentarles, como les indicamos, el 99% de los dispositivos médicos son importados. Y este es un proceso, en resumen, de qué pasa con un dispositivo médico. Tienes una parte de preimportación que requiere obtención de registro sanitario. La legislación exige y se incorporó a los equipos médicos dentro del concepto de dispositivos médicos, porque permiten diagnosticar, tratar o rehabilitar. Desde enero del 2017 existe ya una reglamentación técnica de registro sanitario para dispositivos médicos atada a estándares internacionales, lo cual indica que no puede ingresar productos si es que no tiene registro sanitario. Tiene esa fase de preimportación y luego la de importación, la cual requiere que se cumplan certificados INEN, dependiendo del tipo del producto, la SAE cuando aplique, y ahí está el proceso de desaduanización que se hace con la SENAE. Tienes una parte post-importación que es importante. ¿Por qué? La normativa de registro sanitario exige que se incluya el registro sanitario ecuatoriano en el producto, pero esto no puede hacerse desde casa matriz, que obviamente, como les comentamos, existen líneas de fábrica a nivel mundial, lo cual no van a generar una línea de fabricación únicamente para poner registro ecuatoriano, registro sanitario ecuatoriano, lo que hace que podamos acondicionar el producto en el país. Pero este acondicionamiento, este ejercicio de colocar el registro sanitario ecuatoriano en el producto, hay que hacerlo a través de una certificación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. Esta es una certificación que los distribuidores tienen que tener si es que acondicionan. La legislación en este momento exige que si acondicionas, lo tengas ya desde el 2017, y si no acondicionas, tú puedas obtener esa certificación para la distribución y transporte hasta enero del 2021. ¿Por qué es importante esto? Porque un dispositivo médico, si no sigue las recomendaciones del fabricante en el ejercicio del almacenamiento, puede fallar. Y precisamente ese es uno de los temas que estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública y las entidades de la red de salud, porque las bodegas de los hospitales no cumplen con las certificaciones de almacenamiento, lo cual puede generar serios problemas en los dispositivos médicos que adquieren. Y adicionalmente, ahí tienes una fina línea entre lo que sucede con un mal uso de un dispositivo médico defectuoso, y la posible mala práctica médica. Si los protocolos no están establecidos, tenemos serios problemas de ahí. Y también tenemos en este proceso la entrega del dispositivo, es decir, cuando se hace la entrega a las unidades médicas públicas o privadas, y existe un instructivo de entrega de esos dispositivos. Nosotros hemos pedido a la autoridad que lo actualice, porque cuando lo emitieron estaba con normativa caduca. Lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, pero sí son parámetros y guías que las unidades médicas tienen que seguir para asegurarse que los dispositivos que reciben son los adecuados y cumplen con las especificaciones técnicas adecuadas. Y precisamente este es un punto importante en todo este ejercicio de
de identificación de producto falsificado o producto objeto de contrabando. Como les indicaban los otros expositores, necesitamos tener los controles adecuados sobre el producto. Y este es uno de los puntos en donde hay que generar ese tipo de control. Y tienes una parte del control posterior que vaya en el ejercicio de la entrega del producto y que pasa con el producto después de que lo entregas. Existe una normativa de tecnovigilancia, la cual está vigente desde marzo del 2017 y necesitamos ahí generar reportes, tanto las unidades médicas como los proveedores, como el paciente. Si es que existe un defecto con el producto, tienes que reportarlo al sistema para que se generen las alertas adecuadas y los análisis adecuados. Nosotros al momento estamos trabajando con el ARSA en la modificación a la normativa de tecnovigilancia, porque la normativa es muy básica, no contempla los criterios técnicos de reporte que debe contener y lo estamos trabajando. Esperamos que en este año se dé esa modificación para tener un sistema de tecnovigilancia mucho más robusto y que permita realmente hacer el control posterior adecuado. En ese sentido, la parte de la disposición final es un reto todavía para Ecuador. Ahí hay que desarrollar legislación sanitaria que ya existe de cierta manera, pero que hay que desarrollarla en el tema de cuál debe ser el manejo de desechos de dispositivos, así como de los equipos específicamente. En este sentido, comentarles que un proceso de importación de dispositivos médicos óptimos, sin defectos, puede durar de 30 a 45 días. Entonces, esto es importante aclarar y también les va a permitir tener la información de por qué estamos en este momento en COVID desabastecidos en mascarillas, desabastecidos en varios dispositivos médicos, precisamente porque las unidades médicas deben contemplar estos ejercicios en la planificación de sus compras. Nosotros generamos las alertas adecuadas al respecto antes de la crisis. Como el mundo está en crisis, existe un retraso de entrega y existe demasiada demanda a nivel mundial sobre esto. Ahí también comentarles que para comercializar dispositivos médicos, y al referirme a la palabra comercializar, estamos hablando desde el ejercicio de la importación hasta la subdistribución, deben cumplir bajo la Ley Orgánica de Salud, tener un permiso de funcionamiento como establecimiento farmacéutico. Y esto nos lleva a este pequeño resumen de la normativa. Para comercializar dispositivos médicos, la persona natural o persona jurídica debe tener permiso de funcionamiento como establecimiento farmacéutico. Eso está contemplado en el artículo 130 de la ley. Y obviamente la base también es del 129, en el cual exige el control sanitario de productos de uso y consumo humano. El 140 de la Ley Orgánica de Salud indica que debe contar con registros sanitarios, de ser excepciones en la ley, dependiendo de las necesidades. En una catástrofe podemos importar productos sin registro sanitario siempre y cuando se tenga la autorización, o en emergencia, como en este caso, la autorización de ARSA para importarlos sin registro sanitario únicamente durante la emergencia. Y también, como les indicábamos, los dispositivos médicos, si son acondicionados en el país, tienen que tener la certificación de buenas prácticas de almacenamiento. Los establecimientos que realicen el acondicionamiento pueden hacerlo únicamente con esta certificación. También tenemos la obligación que tiene el representante legal de estos establecimientos que elaboran, fabrican, de establecer medidas de prevención en temas de falsificación, adulteración o alteración. Es decir, los dueños de los productos o los distribuidores tienen la obligación de notificar a la autoridad si es que existe sospecha de falsificación, adulteración o algún tipo de ingreso no adecuado de producto. La obligación de notificar toda sospecha de eventos de incidentes adversos en referencia a tecnovigilancia está establecido en el artículo 27 de la normativa y la tiene tanto el proveedor como el hospital, y el consumidor puede hacerlo. De hecho, un paciente que siente que su producto o que el producto que le colocaron no está funcionando de la manera adecuada, tiene la posibilidad de hacer este reporte. Y de la misma manera, en este momento hay muchísimo que trabajar en temas del control aduanero, porque existe una autorización de que por efectos personales del viajero, es decir, cada vez que yo viajo puedo traer instrumentos, equipos, herramientas portátiles propios de mi profesión. Está en el numeral 8 del artículo 22 de la resolución de SENAI,
345, y aquí hay que hacer un ejercicio importante de control, porque tenemos médicos que no traen, o personas que traen dentro de sus equipajes dispositivos médicos para comercializar, no propios de su profesión o para su uso único, sino para comercializarlos, como los lentes intraoculares, que son puestos a través de cirugía en los pacientes. También existe una normativa de publicidad, tanto para medicamentos como para dispositivos, y existe prohibición de publicidad en dispositivos médicos que deben venderse bajo prescripción médica. Aquí hay un gran debate sobre los lentes de contacto. Los lentes de contacto son dispositivos médicos y ahí hay una apreciación que hacerla y corregirla en la normativa. Deberían venderse únicamente con prescripción médica, por lo tanto no debería existir publicidad sobre estos y debería existir un mejor control al respecto. Comentarles un poco, muchos de ustedes deben saber cómo funciona el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud está contemplado por la Red Pública Integral de Salud. La Red Pública Integral de Salud consiste en las unidades médicas del Ministerio de Salud Pública, el ISPA, el ISPOL y las unidades médicas del IES. Y tienes la red complementaria, que son los hospitales y clínicas privadas, que pueden asistir con servicio a través de los convenios que tiene la red pública con ellos. ¿Por qué es importante comentarles esto? Porque el 80% del mercado de dispositivos médicos es comprado por el sistema público, es decir, por estas 4 entidades a través del sistema de compra pública. A través de los procesos de contratación, régimen común en este caso, cuando no estamos en emergencia, tienen que seguir todas estas instrucciones específicas como planificar la compra, hacer una etapa preparatoria en la cual se elabore pliegos, TDRs, exista la elaboración de estudios y planificación, una certificación presupuestaria, un tipo de proceso, la parte precontractual donde existe la invitación, el interés de participar, aclaraciones, ofertas, y la parte contractual donde ya ingresa un administrador, donde se adjudicó el proceso y se hace la entrega. ¿Por qué es importante mostrarles esto? Porque de hecho nosotros venimos trabajando con las entidades públicas para que el control sanitario que acabamos de conversar sea exigido en estas partes de los procesos de compra pública. Porque tenemos casos en los cuales personas naturales sin el permiso de funcionamiento del ARSA, que ya van a ver los datos más adelante, han ganado procesos y tenemos de hecho entrega de producto falsificado en entidades públicas. Mostrarles un poquito esto porque sí se ha generado un modus operandi complicado. Esto es un histórico del 2016 al 2018 sobre los tipos de procesos. Existe la posibilidad de comprar mediante varios tipos de procesos. Subasta inversa, subasta corporativa, se convierte en catálogo electrónico si es que los bienes son no normalizables, son normalizables más bien dicho, y tienes menor cuantía de licitación y cotización. ¿Por qué nos preocupa este incremento en subasta inversa? La subasta inversa únicamente hace un análisis de requisitos mínimos y a nuestro criterio, lamentablemente lo que hace es prohibir de cierta manera el ingreso de nueva tecnología y de producto de calidad, porque en la subasta inversa lo único que importa es el más bajo precio. Y aquí vamos a explicarles sobre la ilegalidad que hemos podido evidenciar. Como les habíamos comentado, este es el resumen de la lámina anterior. Para comercializar dispositivos tienes que tener permiso de funcionamiento como establecimiento farmacéutico, registro sanitario y la certificación de buenas prácticas de almacenamiento. Como les comentamos, el 80% del mercado está en el sector público. Nosotros hicimos un levantamiento de información del 2016 al 2018. La base de datos de proveedores adjudicados del CERCOM nos fue compartida y cruzamos esa base de datos con la de ARSA de licenciamiento de establecimientos farmacéuticos. Del 2016 al 2018 tuvimos 898 proveedores adjudicados, es decir, ganaron procesos, se les pagó, entregaron producto y nos dio un total de que de esos 898, 433 no tenían el permiso de funcionamiento y ganaron procesos de compra pública. Es decir, el 48% de los
proveedores no cumplen con el requisito mínimo que es tener el permiso de funcionamiento como establecimiento farmacéutico. Y de estos 433, tenemos el cuadro de la derecha, que 275 eran personas naturales y 158 sociedades. Ustedes deben haber escuchado estos últimos casos en el tema de la emergencia, sobre la compra de mascarillas del IES, del tema de las fundas del día de el fin de semana. Todo va enfocado a este ejercicio. ¿Por qué? Para tú ser proveedor del Estado, tienes que obtener el RUP, que es el Registro Único de Proveedores con el CERCOP. Lamentablemente, para tú ser proveedor del Estado no te piden que tú cumplas con la ley y con estos requisitos específicos. Simplemente te permiten ser proveedor del Estado con copia de pasaporte y un RUC, sin verificación de que el RUC esté para el tipo del negocio que tú vas a proveer. Entonces, venimos trabajando con el CERCOP al respecto y con las autoridades para que la obtención del RUP sea un mecanismo de tamizaje de quienes deben ser proveedores del Estado. Más allá del principio de concurrencia que el CERCOP manifiesta, porque dice que no puede limitar la participación. En temas de salud consideramos importante limitar esa participación. Tienen que cumplir la ley, tienen que estar validados, poder entregar dispositivos médicos porque una vida depende de esos dispositivos médicos. El bien mayor, que es la vida de los pacientes, está atado a este servicio o a esta entrega de bienes y no podemos poner en riesgo la salud de los pacientes como lo estamos diciendo al momento. Y también hicimos un ejercicio de cruce de información de la base de datos de la Superintendencia de Compañías, en las cuales cruzamos con la de licenciamiento. Ahí están relacionados 4 CIOs a dispositivos médicos y están incluidas las ópticas, porque las ópticas, si comercializan dispositivos médicos, deberían tener licenciamiento como establecimiento farmacéutico. De 1925, que es el total de la base de datos, 1577 no tienen el licenciamiento como establecimiento farmacéutico. Hemos ya generado las alertas al respecto, tanto a la superintendencia para que hagan los controles en temas del principio de legalidad y a la ARSA en temas de control sanitario. La legislación contempla en el artículo 217 en el COIP, existe solamente ahí el tipo penal en producto falsificado o caducado. Existe la obligación de denunciar, de hecho, los funcionarios públicos. Existe una sanción también si es que existe una omisión de denuncia en el 277 y la responsabilidad sobre que tienes tanto la persona natural, la persona jurídica, como un funcionario público en hacer denuncias que puedan ser declaradas maliciosas y temerarias. En ese sentido, nosotros sí como gremio creemos que hay que insertar en este 217 tipos penales de objeto de contrabando y de adulterado, porque puede ser un producto realmente hecho por el fabricante, pero que no siguió la trazabilidad, que puede estar modificada su fecha de caducidad, pero no es un producto falso, es un producto adulterado, que son 3 tipos penales distintos que tendríamos que tener en la legislación y hay que trabajarlo, lo hemos venido trabajando con la Asamblea. Habíamos logrado que en el texto del Código Orgánico estas diferencias en tipos penales ya se inserte, pero el código se quedó ahí. Vamos a trabajarlo. En este momento existe un proyecto de ley en temas de contrabando y falsificación en el cual vamos a hacer el mismo ejercicio, pero sí necesitamos fortalecer nuestra legislación al respecto. Y este es un pequeño resumen de la importancia del mecanismo de control. Es un círculo que hay que trabajarlo de manera conjunta entre ARSA con el control de ingreso, con SENAE en la nacionalización y verificación, con el CERCOP en el mecanismo de compra para permitir que los proveedores adecuados sean los que puedan ser proveedores del Estado. El MSP, la EREPIS, tienen que trabajar en el licenciamiento de hospitales y clínicas y la verificación de estos requisitos de control. ARSA en toda la parte de control posterior. La CENADI también es un instrumento importante para el tema del control de derechos intelectuales que hemos venido escuchando durante la conferencia de hoy. El Ministerio del Ambiente en temas de disposición final. Necesitamos tener estos controles. No sé si vieron, se circulaba en redes sociales una foto de cómo estaban sacando las mascarillas de los basureros, lavándolas y poniéndolas para volver a vender. Entonces, necesitamos generar estos controles adecuados en todos los procesos y ahí hay un tema fundamental.
necesitamos informar y educar a la ciudadanía. La ciudadanía necesita saber que no puede comprar dispositivos médicos vía web de la manera, o que debe hacerlo a quien realmente puede ofertarle vía web, que en este caso se entendería que serían únicamente los establecimientos farmacéuticos con sus canales de distribución vía web. No se puede comprar vía Mercado Libre, porque nadie puede asegurar cómo están estos productos siendo almacenados, ni si son falsos, objeto de contrabando o adulterados. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones que venimos insistiendo? Existe la obligación de notificar toda sospecha de eventos de incidentes adversos, porque también te puede generar alertas en temas de falsificación, contrabando, y ahí existe un tema de responsabilidad solidaria tanto del proveedor. Los proveedores tienen la obligación de hacer una vigilancia del mercado porque podemos en riesgo, y de hecho si encontraron un producto falso, quien tiene la responsabilidad hasta que pruebe que es falso es el proveedor del producto o el representante de la marca en el país. También promover el trabajo conjunto entre las instituciones públicas, SENAE, ARSA, Ministerio de Salud Pública, la Red Pública Integral de Salud, la Fiscalía, la SENADE, el Ministerio del Interior, la UDAD, el CERCOP, la Defensoría del Pueblo, en temas de defensa del consumidor, y el Consejo de la Judicatura, porque no tenemos jueces que estén capacitados sobre estos temas todavía. Y este es un trabajo conjunto con la industria. Necesitamos trazar estrategias conjuntas de fortalecimiento de los procesos y mecanismos de denuncia y un intercambio de conocimientos técnicos como lo estamos haciendo en este momento. Nuestra recomendación también como gremio es que el sistema de compra pública tiene que utilizar los procedimientos que permitan hacer una evaluación más exhaustiva de los productos. Es decir, a nuestro criterio, subasta inversa no es la mejor opción de compra en temas de dispositivos médicos, porque no permite el análisis del servicio, la calidad, y está limitando el ingreso de innovación y calidad al sistema de salud. De la misma manera, generar capacitación a los funcionarios públicos para el control y denuncia sobre los distintos mecanismos utilizados para el tema de falsificación y contrabando, y promover la denuncia y seguimiento por parte de la industria y el control sanitario. Involucrar a la ciudadanía, como les indicábamos, con estrategias comunicacionales. Hay que empoderar, hay que dar a conocer estas denuncias para que la gente, para que el ciudadano pueda tener en su radar qué es lo que realmente está pasando. ARSA y SENAE deben exigir los controles necesarios en frontera para prevenir y reducir los casos de falsificación y contrabando e ingreso al país, y debemos incorporar en la legislación los tipos penales. Nosotros hicimos las denuncias sobre estos 433 proveedores, le entregamos la información a las autoridades, la Secretaría Anticorrupción estaba pidiendo los informes a aduana si es que estos 433 tienen importaciones sobre dispositivos. Si no tienen, la información tiene que ser contrastada con el SRI, y si no hay facturación de compra, ahí tenemos producto falsificado o producto objeto de contrabando, sin duda.